Muy buenas tardes con todos. Este día nos toca presentar a un conferencista que viene desde España, como hemos anunciado, viene desde Galicia, viene desde los puertos marineros de esa región española, y que nuestro expositor ha de presentar el tema que conocemos como experiencias y logros del desarrollo turístico de su región, de su comunidad. Quiero, en primer lugar, señalar y agradecer a un amigo común, que es don Francisco Manrique, un periodista peruano que fue a hacer y recorrer parte del Camino de Santiago, llegando a Fisterre, donde se encuentra con el expositor de esta tarde, don José Fernando Carrillo Ugarte, un peruano español ahora, un educador, un maestro, un alcalde, un hombre de enorme responsabilidad social en su distrito, en su provincia, en su región, y que nuestro periodista, nuestro amigo Francisco Manrique, escribe un artículo que lleva por nombre Un peruano en el fin del mundo, escrito en nuestra revista Caminos, que ustedes conocen en su edición número 15. Yo leí ese artículo de nuestro amigo Francisco, leí ese artículo y verdaderamente que la pluma de don Francisco me impresionó de manera tal que dije, este texto, este testimonio, este trabajo, esta obra de don José Fernando Carrillo, creo que debe ser conocida en mi escuela, donde se forjan los emprendedores del turismo, la hotelería y la gastronomía, hoy más que nunca, para reconstruir la economía del Perú. De manera que, agradeciendo a don Francisco Manrique por ese artículo, inmediatamente me contacté con don José Fernando para invitarlo, y a quien agradezco por haber aceptado la presentación de esta tarde. Había señalado que él es un maestro, un profesor en educación, y también es un licenciado en Filosofía y Letras por la célebre Universidad Complutense de Madrid, y además debo decir de que como peruano es un marista. Ha estudiado también en otro célebre colegio del Perú, el San Luis Maristas de Barranco, colegio al que, sorprendente y coincidentemente, con él ahora nos unen vínculos de por vida, como le he escrito, porque mis 4 hijos se han educado en ese colegio. De modo que para nosotros es una enorme satisfacción, porque no solamente es un educador, sino que también tiene una enorme vocación por la responsabilidad social con su pueblo. Ha escrito artículos en La Voz de Galicia y en El Correo Gallego, y también tiene compromisos, como he señalado, en su comunidad, que lo ha llevado a ser alcalde. Pero el punto que nos interesa, además del hecho de ser alcalde, es su trabajo en el que convierte a su región en el lugar final del celebérrimo Camino de Santiago, al que hoy, gracias al trabajo de él, se ha convertido en un punto referente del turismo de Galicia y un punto referente del turismo de España. De manera que estamos hablando y estamos ante un hombre que ha hecho un trabajo de desarrollo turístico a su manera, a su medida, a su inspiración, a su creación, y de lo que cuenta ahora es el logro, el final, lo que ha propuesto y lo que nos deja. Por eso es que lo hemos invitado, para que nos cuente y nos diga cómo es que llegó de la nada a convertir a su puerto marinero en un destino turístico de Galicia y de España. Con esas palabras, mi estimado José Fernando Carrillo, dejo a usted
el podio para que usted nos pudiera decir su mensaje. Muchas gracias. Pues allá por los años 80 fue cuando empecé a trabajar en este sentido y un poco a conocer la realidad que teníamos aquí en Finisterre, ¿verdad? Finisterre es un punto extremo de la geografía gallega y de la geografía española, en el noroeste de España, el punto más occidental de la geografía española, y con una situación pues realmente de marginalidad, es decir, un lugar apartado, un lugar por donde nadie pasa, sino hay que ir expresamente. Estamos en un cabo, por tanto, continuar es imposible porque lo único que tenemos por delante es el mar. Mar a la derecha, mar a la izquierda y mar de frente. Entonces, este es un sitio muy especial, un sitio a donde llegaron las legiones romanas por Junio Bruto y que no pudieron seguir adelante. Por eso le llamaron a este lugar Finisterrae. Es el nombre, por tanto, que los romanos le dieron a este territorio y que ya estaba habitado desde tiempos inmemoriales por pueblos celtas, por posiblemente pueblos íberos, y de cuyos restos arqueológicos pues está poblada toda esta zona, ¿verdad? Tenemos aquí dólmenes, tenemos aquí mamuas, tenemos distintas construcciones muy importantes de lo que es los restos arqueológicos de esta época. Y en concreto en Finisterre tenemos un castro celta. Bien, pero de esta realidad que era conocida, sin embargo, era conocida por los que vivimos aquí, pero era totalmente desconocida para los que viven lejos de aquí, para el resto de España y, por supuesto, para el resto del mundo. Y había que promoverlo. Bien, pues en esa época yo fui elegido presidente de la Asociación de Vecinos de Fisterra o de Finisterre y llevamos a la alcaldía en aquellos momentos pues la idea de la necesidad de promover el turismo para crear puestos de trabajo, ser un recurso económico muy importante o se convertiría en un recurso económico muy importante, ya que Finisterre hasta ese momento era totalmente dependiente de los ingresos que se obtenían por la pesca. No había otra salida laboral y de ingresos económicos nada más que la pesca y en algunos casos la marina mercante. Bien, pero nos dimos junto, o sea, con los compañeros que formamos parte de la directiva de esta asociación, nos dimos pues de bruces con una realidad un poco extraña, que era la de la concepción que tenían quienes estaban al frente del ayuntamiento, que es el nombre que aquí se le da a la municipalidad, que decían de que el turismo era perjudicial. Y era perjudicial porque encarecía los productos de primera necesidad, que no era un lugar con los atractivos que se tenían en el Mediterráneo o que se tenían en Canarias, y que por tanto aquí no era necesario promover turismo ni que tendría eso pues una repercusión futura. Sin embargo, pues seguimos luchando y seguimos luchando hasta que por fin conseguimos pues llegar a la alcaldía y formar gobierno municipal. Entonces, ¿cuál fue nuestra principal preocupación? Nuestra principal preocupación es ver cómo se podía viabilizar esta promoción turística. Teníamos los recursos, la riqueza etnológica, las fiestas, ¿verdad? El patrimonio cultural y natural, las playas, la riqueza paisajística, la protección de zonas naturales, las dunas de las
de las playas de Mar del Fora, de la Costeira, de Rostro, los inmensos y tremendos acantilados que bajan hacia el mar. Todo esto con una gran belleza natural que realmente impresiona, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es donde termina el mar, empieza la playa, y detrás de la playa ya viene el verdor del monte y sobre todo de los grandes bosques que tenemos aquí, que le dan una belleza excepcional a todo el paisaje. Bien, pues por eso lo primero que se hizo fue hacer un análisis de cuál era la realidad que teníamos en el municipio. Y la realidad que teníamos en el municipio para poder acoger el turismo era pues bastante mala. Y era bastante mala, ¿por qué? Porque urbanísticamente los gobiernos municipales no se habían preocupado de urbanizar debidamente el municipio. Así entonces el alumbrado público era deficiente, el pavimentado de las calles pues daba mucho que desear, las aceras no estaban hechas, pues todo esto fue una labor que se tuvo que realizar a lo largo de esos primeros años para ofrecer realmente un lugar atractivo para el turismo que podía venir. Por eso también contacté con los alcaldes de la comarca. ¿Y por qué esta necesidad de contactar con los alcaldes de la comarca? Porque el turismo no iba a venir única y exclusivamente para un ayuntamiento, sino que iba a beneficiar a toda la comarca, incluso si reactivábamos el Camino de Santiago o la prolongación del Camino de Santiago, pues iba a beneficiar a todos los ayuntamientos que estaban en esa ruta. Bien, pues lo primero que se dio solución, o que se gestionó la solución, fue el tema del abastecimiento de agua. El agua potable llegaba a las casas en aquellos momentos, extrayéndolo de pozos de barrena, pozos subterráneos, y también pues de unos pequeños arroyos que desembocaban aquí cerca del mar. Bien, pero que en época de verano pues prácticamente se secaban, con lo cual en muchos casos, en años de sequía, pues había que abastecer al pueblo con cisternas. Esto no era viable para poder realizar un desarrollo turístico de importancia. Por eso lo primero que se hizo fue realizar la obra de una gran traída de agua desde un embalse, es decir, de una presa. Con lo cual se solucionó el problema de abastecimiento de agua. En la actualidad, esa traída de agua puede dar abastecimiento a unas 68.000 personas durante 6 meses si es que no llueve. Pero aquí, de esta manera, tenemos solucionado el problema de abastecimiento y el problema de poder dar una oferta de garantía turística. Lo mismo sucedió con el tema de la eliminación de las aguas residuales. Aquí ahora no hay una sola gota de agua de alcantarillado o agua de desagüe que vaya a parar al mar. Todas las aguas aquí son depuradas al 100%. Con lo cual tenemos por eso, para ofrecer al turista que nos visita, unas playas con aguas totalmente cristalinas y aguas con total garantía de salubridad. Por otra parte, también teníamos otro problema. Era el problema de que era una zona que estaba, como se dice, de espaldas al mar. Es decir, el acceso hacia las playas era prácticamente nulo. Por eso entonces, una de las primeras tareas que hicimos fue la construcción de los paseos marítimos. Pero unos paseos marítimos que no agredieran al medio natural. Por tanto, se construyeron por detrás de las zonas dunares. Se preservó, por tanto, la duna y todo el ecosistema que estas dunas tienen.
tanto en lo que se refiere a flora como a fauna. Y se construyó ese paseo marítimo en las 3 playas principales, digamos, para el bañista, porque son playas de aguas tranquilas, en Sardiñeiro, en Langosteira y aquí en la zona de Corveiro. Esos son los primeros pasos que se dieron. Pero todo esto llevaba consigo la necesidad de hacer un estudio de lo que podía ser el futuro de Fisterra o de Finisterre. Y entonces por eso todos los alcaldes de toda esta comarca nos unimos y formamos una asociación llamada Asociación Neria. Y a esta asociación le encargamos la realización de un plan estratégico para el desarrollo en general y desarrollo turístico en particular, ¿verdad? Es proyecto, digamos, estas conclusiones en las cuales pues se hizo la valoración de cuáles eran las debilidades y cuáles eran las potencialidades que teníamos aquí para desarrollar. Las debilidades para corregir y las potencialidades para poder mejorar y ofrecer a los posibles turistas de cara al futuro. Entonces, por eso ya se desarrolló todo un plan para el desarrollo turístico de Fisterra. Entonces, así como dije antes, ¿verdad? Empezamos con las infraestructuras, acceso al territorio, carreteras, autovías, aeropuertos, puertos, tren. Todo aquello que nos permitía, primero, que se conectara Galicia con el resto de España y con el mundo, y luego este municipio y todos los municipios de esta zona que se denomina Costa da Morte. Y vosotros diréis, ¿por qué Costa da Morte? Porque es la costa donde muere el sol. De ahí es el nombre que se le dé, que puede sonar un poco tétrico, ¿verdad? El nombre, pero también tiene otra particularidad, que es el lugar donde mayor número de naufragios se han tenido en toda la costa española. Es decir, este es un lugar donde anualmente pasa casi el 75% del registro bruto de la Marina Mercante Mundial, y que antiguamente no se tenían los medios, digamos, de ayuda a la navegación para evitar que se pudieran producir accidentes marítimos. Aquí tenemos catalogados más de 1000 barcos hundidos, ¿verdad? Que también ahora forman parte de la oferta turística del turismo subacuático. Es decir, no solamente es lo que se puede visitar en superficie, sino lo que se puede visitar en el fondo del mar. Donde ese turismo subacuático sería por una parte de los barcos hundidos y por otra parte de la gran riqueza y la gran biodiversidad que existe en el fondo del mar. Es decir, es una de las zonas de mayor riqueza biológica que tenemos en toda Europa. Entonces, eso sería una parte. Luego tenemos también el tema de los monumentos. Los monumentos como la iglesia de Santa María de las Arenas, que está reconocida como patrimonio, que es del siglo XII, que tiene en sus orígenes estilo románico y luego posteriormente el estilo gótico, y se termina con un agregado del estilo barroco, ¿verdad? Y una iglesia que está íntimamente ligada a la prolongación del Camino de Santiago, ¿verdad? Por eso hablaba siempre que todo está muy relacionado con el Camino de Santiago. En el año 93 se celebró el Jacobeo, es decir, el Año Santo Compostelano. El año 93 fue un año de inflexión, es decir, que a partir del año 93 el Camino de Santiago va a recobrar una nueva vida. Y esa nueva vida, que había quedado prácticamente casi olvidada, porque
con en la época medieval tuvo un auge muy grande. Fue cuando precisamente se va a construir la iglesia o la Catedral de Santiago, el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en ese campo de las estrellas, que es precisamente que deriva el nombre de Compostela, y que va a ser el camino cultural europeo, tal y como lo definió el Consejo de Europa. Es decir, a través del Camino de Santiago llegó la cultura, llegaron los estilos arquitectónicos y llegó, por tanto, lo que es la amalgama de culturas europeas. Aquí, a través del Camino de Santiago, se construyeron las grandes catedrales y se construyeron los monasterios. En primer lugar, fue la influencia de Cluny, los monasterios de Cluny, y posteriormente los monasterios cistercienses. Y todo esto a través del Camino de Santiago, que luego, como dije, en el año 93, va a tener un gran apoyo por parte del gobierno gallego, la Junta de Galicia, y también del gobierno español, ¿verdad? Dentro de esta idea de que, aparte de lo que sea un fenómeno, digamos, religioso, es un fenómeno fundamentalmente cultural. Como dije antes, es el camino a través del cual va a llegar gran parte de la cultura europea de la Edad Media, y que luego en estos momentos también está siendo un nexo de unión entre todos los países de esta nueva Europa que conforma ahora la Unión Europea. Sabéis que aquí han desaparecido los pasaportes, han desaparecido los visados. Aquí todos formamos parte de una sola gran nación, digamos, que es la Unión Europea. Todos formamos parte, cada uno con su cultura, cada uno con sus propias características nacionales, pero todos formando parte de esta gran unión que es la Unión Europea. Y precisamente uno de esos vínculos de unión ha sido a lo largo del tiempo el Camino de Santiago. Y como dije en un principio, aquí no se creía en que el turismo sería una fuente de ingresos y una fuente de trabajo y una forma también de fijar población. Es decir, nosotros estamos en un lugar extremo territorialmente. La juventud en aquella época, ya de los años 80, pues muy pocos de ellos seguían estudios superiores. La mayor parte de ellos iban a trabajar en el mar, que era la única salida laboral y viable que había en aquel entonces. Pero desde aquella época a ahora, pues el cambio ha sido casi del 100%. Hoy prácticamente un mínimo de chavales pues no sigue estudios superiores. No me refiero solamente a estudios universitarios, sino sobre todo fundamentalmente estudios de formación profesional, que hoy en día en Europa la formación profesional es fundamental, y digamos es lo más valorado. Incluso puede recibir un sueldo superior un técnico de formación profesional, un sueldo superior a un licenciado universitario, ¿verdad? Porque en Europa se valora muchísimo este tipo de formación y porque lo necesita tanto la industria como los servicios en los distintos ambientes, en los distintos, digamos, lugares en los cuales se tiene que desarrollar. Bien, entonces decía, se hizo ese estudio de la viabilidad y de las potencialidades que teníamos y de las debilidades. Ya dije, las debilidades en materia de urbanismo, debilidades en materias de vías de comunicación, debilidades en materias de oferta de hostelería, de oferta de restauración, de formación de gente para que pudiera atender este tipo de trabajos. Y entonces todo esto
ha sido pues un trabajo de muchos años y que no solamente ha sido trabajo mío, ha sido trabajo de muchísima gente. Y ha sido muchísima gente que junto conmigo pues han trabajado en esa misma dirección para que no solamente el Ayuntamiento de Fisterra, como final de la prolongación del Camino de Santiago, y ese final de la prolongación del Camino de Santiago, situado en el extremo más occidental del Cabo de Finisterre y donde se encuentra el faro. Por eso se le llama el faro del fin del mundo, el faro de Finisterre. Y precisamente a lo largo del tiempo, al faro de Finisterre, tenían que acercarse las embarcaciones en la antigüedad para poder señalar la ruta a seguir, tanto hacia el sur de Europa, hacia África o hacia América. Pero, como dije antes también, con el grave peligro que eso tenía, porque hay muchos temporales, muchas tempestades, y sobre todo el mayor peligro son los arrecifes. Es decir, hay muchas piedras a media agua que si los barcos no tienen radar o no tienen el sonar, ¿verdad?, que puede identificar este tipo de obstáculos, pues fácilmente tocaban con ellos, se les abría una vía de agua y se iban a pique. Por eso, como dije antes, hay más de 1000 barcos hundidos en toda esta comarca. Bien, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos a partir del año 1993? Tenemos, en el año 1993 llegaron a Finisterre unos 200 peregrinos, a los cuales tuvimos que dar refugio en el polideportivo municipal porque no había sitio donde se le pudiera recibir a toda esta gente que iba llegando. Pero esto motivó que muy pronto, con la ayuda de la Junta de Galicia, aquí hiciéramos un albergue municipal de peregrinos, con lo cual ya podíamos acoger a los grupos de peregrinos que después del 93 fueron llegando aquí a Finisterre. Pero no solamente el albergue municipal, sino que luego después la iniciativa privada fue abriendo también albergues en Finisterre. Hoy en la actualidad tenemos 27 albergues, de donde no había nada, ahora hay 27 albergues. Bien, pero no solamente es en Finisterre, sino que en toda la ruta desde Santiago hasta aquí. ¿Por qué? Porque desde Santiago hasta aquí se hacen 3 etapas para llegar. Y hay que hacer este camino a pie, en bicicleta o a caballo. Y en cada uno de los albergues por donde se pasa, le firman la credencial. Es decir, hay una credencial, la cual pues se certifica de que esa persona pues ha llegado hasta allí y que ha llegado pues a pie, a caballo o en bicicleta, que son los medios reconocidos para realizar este Camino de Santiago. Pasa por el Ayuntamiento de Negreira, el Ayuntamiento de Mazaricos, el Ayuntamiento de Dumbría, el Ayuntamiento de C, Corcubión y finalmente Finisterre, donde aquí se le da una credencial. Es decir, cuando llegan los peregrinos a Santiago, reciben una credencial porque han llegado a visitar la tumba del apóstol en la catedral y por tanto reciben la Compostela. Y aquí en Finisterre reciben también una credencial de que han terminado la prolongación del Camino de Santiago, que es la credencial que se denomina la Fisterrana, que también tiene que cumplir con esos 3 requisitos, y que lo han recibido concretamente el año 2019 unas 50.000 personas. Es decir, de 200 personas que llegaron en el 93, ahora estamos ya superando los 50.000 peregrinos que llegan a Finisterre. Y todo esto, pues, ¿qué es lo que deja? Lo que deja es trabajo para mucha gente, trabajo en la restauración, trabajo en las tiendas de alimentación,
trabajo en los servicios que luego también ahora se ofrecen. Es decir, aquí en Finisterre, tenemos ahora 2 barquitos, o 3 barquitos más bien, que llevan a la gente de paseo por la ría y que llevan a ver la puesta del sol desde el mar. Es un viaje muy, muy placentero y que la gente pues marcha contentísima después de haberlo realizado. También hay otra embarcación que lleva a la gente a pescar, la pesca deportiva. Otra de las actividades que también se puede realizar aquí. Y otra de las más importantes es el buceo. El buceo en apnea y sobre todo con botellas. Y es un buceo que está única y exclusivamente destinado a visitar los barcos hundidos y visitar toda la riqueza de fauna y peces, o de fauna de peces y de flora que tenemos aquí en el mar, que al tener por una parte una corriente cálida, que es la corriente Golfo de México, que pasa frente a nosotros, y una corriente fría que viene del norte, pues tenemos esa riqueza ecológica pues muy importante y que da esa gran biodiversidad marina, y que es precisamente una de las cosas que se ofertan para la actividad de buceo, además de los barcos hundidos. En los barcos hundidos, en concreto, mis hijos que son buceadores han logrado localizar pues varios galeones de la flota de Martín de Padilla, que se hundió en esta zona en el año 1596. Era una flota que había salido del puerto de Lisboa y que iba camino a Irlanda, a la defensa de Irlanda contra los ingleses. Pero al llegar a la zona de Finisterre se produjo un gran temporal y aquí se hundieron cerca de 30 embarcaciones. Murieron más de 1.500 tripulantes y hoy en día pues se ha llegado a encontrar estos barcos hundidos y que hoy se ofertan turísticamente para su visita en el fondo del mar. Lo mismo que también otro barco importante que fue la corbeta de la Bayonnaise, una corbeta francesa que estaba perseguida por 2 fragatas inglesas y que fue hundida aquí en la playa de Mar de Fora e incendiada para que no cayera en manos de los ingleses. Pues eso también lo tenemos aquí en el fondo del mar, los restos de esta corbeta, y también que mis hijos lo han encontrado. La han localizado mediante el buceo. Tienen una empresa que se llama Buceo Finisterre. Lo mismo que hay otro aspecto también muy importante. No solamente han sido albergues los que se han creado, sino que se han creado un número grande de pequeños hoteles. Hoteles de 2, 3 estrellas, no más porque son hoteles pequeños, pero lo que más se ha desarrollado han sido las viviendas de uso turístico. Hoy en día, Finisterre, en toda lo que es la zona de la Costa da Morte, de todos estos ayuntamientos, es el ayuntamiento que mayor número de viviendas de uso turístico tiene. En total, me parece que son sobre unas 250 viviendas de uso turístico, es decir, que se alquilan durante una semana, 15 días, un mes, para las familias y disfrutar, por tanto, del veraneo aquí en Finisterre. Además, también tenemos hoy en día algo que también se ofrece y que es muy importante, es un pequeño museo, el Museo de la Pesca, ¿verdad? En que se hace toda la historia de cómo se ha desarrollado la pesca, los distintos aparejos y los distintos sistemas de pesca y ayudas a la navegación que a lo largo del tiempo se han tenido, ¿verdad? Es un museo pequeño, pero es grande en lo que es el contenido histórico y sobre todo etnológico que contiene y que se explica. Bien, además de eso, como decía, también tenemos lo que es las fiestas. Las fiestas aquí en Galicia, pues
tienen una gran importancia, sobre todo porque tienen una gran proyección gastronómica. La gran riqueza que tiene Galicia también es su gastronomía y los productos que aquí se producen de alta calidad, ¿verdad? La ternera gallega, los productos de la huerta y sobre todo, siendo Finisterre un puerto marítimo, pues la gran riqueza de la pesca y del marisqueo. De ahí entonces que uno de los grandes atractivos turísticos que tiene Finisterre es precisamente el aspecto gastronómico. Y a lo largo de este tiempo, pues el número de restaurantes que se han abierto, pues es bastante grande. Y sobre todo no es que se abrieran simplemente restaurantes para dar el menú de día, no, es una restauración con productos de calidad y con el producto muy elaborado. Entonces tenemos aquí pues restaurantes que ya han entrado en la guía Michelin, es decir, por su calidad. Tenemos aquí, por tanto, una gran riqueza en cuanto a la oferta de restauración, la oferta gastronómica, la oferta de hostelería, la oferta de los servicios turísticos a los cuales se puede acceder y que se le brindan al ciudadano que nos visita. Todo esto es, pues, algo que se ha ido construyendo a lo largo de estos 20, 30 años últimos, ¿verdad? Y hoy en día se han creado unas asociaciones para la promoción del turismo y es una de las más importantes, es el CEMAT, que reúne a todos los ayuntamientos y reúne también a todas las entidades relacionadas con el turismo de la Costa da Morte y que a su vez también está incluidos dentro de los que participan en este CEMAT, representantes de la Diputación Provincial, que es el gobierno a nivel de toda la provincia, y asimismo también una representación del gobierno gallego que se hace a través de la empresa pública Turgalicia. Turgalicia, que es la empresa de la Junta de Galicia del gobierno gallego, que se encarga de la promoción turística de Galicia, ¿verdad? Y dentro de esto, haciendo un paréntesis, precisamente fue Turgalicia la que llevó la imagen de Finisterre al Japón. ¿Y de qué manera? Pues Japón es el país del sol naciente y aquí somos el país o el territorio del sol poniente. Por eso la promoción turística que se hizo en Tokio, especialmente en las estaciones de metro, con cartelería, fue precisamente la idea de llegar a este lugar del sol poniente o donde muere el sol en Finisterre. Se aprovechó precisamente esa circunstancia, que se llaman aquí el solpor, la muerte del sol. Y además, pues tenemos la participación en las principales ferias turísticas a nivel europeo, incluso a nivel mundial, a través de Turgalicia. En el caso concreto, y donde precisamente estuvo mi buen amigo Francisco Manrique, fue en la feria de Fitur, en Madrid, de este año, ¿verdad? Y que se realizó, pues, gracias a Dios, saliendo ya de esta pandemia, o en unas circunstancias, pues, muy especiales, y que le permitió precisamente a este buen amigo realizar parte del Camino de Santiago, sobre el cual, pues, quería escribir, pero quería escribir con la experiencia propia de haberlo hecho, ¿verdad? Y que creo que también fue una sorpresa llegar a este final del camino y encontrarse aquí con un antiguo profesor del colegio Champañá de Chosica, donde él había estudiado, y donde yo fui profesor hace muchísimos años. Y ahora, pues yo ya estoy jubilado, pero fui profesor
aquí en Finisterre durante 36 años. Profesor de Geografía e Historia, y que precisamente me sirvió también para conocer y profundizar más en lo que son los valores históricos de toda esta zona y de Galicia y de España en general, y de su relación también con la cultura latinoamericana, de que es muy importante también la presencia gallega en diversos países de Latinoamérica. El caso de Argentina es muy particular, pero en el caso de Perú también, porque en la época de surgimiento o el desarrollo de la industria pesquera, especialmente de la harina de pescado, en 2 puertos o en 3 puertos fueron el lugar de destino de emigración gallega, a donde llegaron patrones para las embarcaciones pesqueras: el puerto de Callao, el puerto de Chimbote y el puerto de Hilo. Y también, en algún caso, Chancay o Huacho, ¿verdad? Por tanto, también existe, por tanto, esa relación con Latinoamérica a través de la emigración. Y bueno, por eso digo que todo está en este mundo interrelacionado, en este mundo globalizado, y que Galicia pues está presente, digamos, en todas partes del mundo. Por eso aquí se sacó una canción, ¿verdad?, muy simpática, que decía: hay un gallego en la luna. ¿Y por qué? Porque la emigración gallega pues está presente prácticamente en todos los países del mundo. Y hoy en día, pues el turismo es precisamente ese factor de unidad. Es decir, hoy el turismo, ¿por qué es posible? Porque hoy tenemos vacaciones. ¿Y por qué es posible? Porque hay una capacidad económica para poderse desplazar. ¿Y por qué es posible? Porque tenemos unos medios de transporte que nos permiten llegar a lugares muy lejanos. Entonces, por eso es tan importante el que estemos siempre atentos a cuidar este turismo que tenemos que fomentar, pero que no tenemos que masificar, con lo cual mataríamos la gallina de los huevos de oro. Es decir, el turismo tiene que ser siempre un turismo de calidad, y un turismo en el que se le brinde a la gente pues todo lo mejor, donde puedan pasar unos momentos agradables, donde puedan conocer nuevas culturas, nuevas realidades y enriquecerse. Que eso, creo yo, es la finalidad última y principal del turismo. Tienes que abrir el micro. Muchas gracias, don José Fernando, por habernos transmitido esta experiencia valiosa. Y yo quisiera, seguramente algunos alumnos van a proponer sus preguntas, yo quisiera hacerle una primera. Y es que usted nos ha señalado que hubo una transformación de los primeros 200 clientes a los 50.000 de ahora, y los que vendrán más seguramente. Todo esto, usted nos ha mostrado que hubo un plan regional y un plan de turismo. Entonces, lo que yo quería preguntarle es que en ese plan usted nos ha relatado también muchas obras fundamentales de infraestructura. Entonces mi pregunta es, ¿ha sido muy difícil para usted, como alcalde en su momento, de conquistar a las autoridades provinciales, regionales, para que inviertan en infraestructura en su municipio? ¿Ha sido muy difícil, o para ellos o por estas autoridades han sido conscientes de que el turismo podría ser una salida a la economía de la región? Sí, efectivamente. Esto está muy ligado a intentar por lo menos fijar población. ¿Por qué? Porque toda esta zona de la Costa da Morte, entre los municipios de la Costa da Morte,
estaban teniendo un proceso de desertización poblacional, de desertización demográfica. ¿Por qué? Porque la juventud aquí no tenía nada que hacer. Una vez que tenían hechos unos estudios, pues marchaban a las grandes ciudades. Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo o Barcelona o Madrid, ¿verdad? Con lo cual, pues aquí en esta zona solamente quedaban las personas mayores. Y por eso, una de las fórmulas para evitar ese despoblamiento ha sido la de la construcción y el fomento de las infraestructuras que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos y permitan, por tanto, esta oferta turística de calidad que hoy estamos ofreciendo. Ahora bien, usted también ha agregado un segundo ingrediente, que ha sido el tema de la calidad. La calidad para que los clientes que lleguen o que sigan llegando encuentren un producto que sea acorde con lo que están pagando. Ese ha sido también un convencimiento sobre el tema de la calidad a estos emprendimientos. Usted ha señalado que hay muchas casas que están al servicio del turismo y que hay emprendimientos pequeños, usted ha dicho hostalitos chiquitos. Todo esto forma parte de inversiones muy pequeñas, pero que al mismo tiempo, como usted ha señalado, ha tenido mucho que ver con la calidad. Ha sido muy, muy difícil también convencer a su población de que eso prima para un negocio de esta naturaleza. Pues es que aquí hay, además, un aliciente a mayores. Y es que, como estamos en la Unión Europea existen unos planes para que todas las regiones de Europa tengan exactamente el mismo desarrollo económico. Con lo cual, aquí se tienen, o ya se han desarrollado hasta 3 o 4 programas líder. Y los programas líder dan unas ayudas económicas a fondo perdido, es decir, que no hay que devolver, casi del 50%. Es decir, tú inviertes 1 millón y otro millón te los da la Unión Europea. Pero para eso tienes que presentar un proyecto viable, un proyecto que genere puestos de trabajo y que haya un compromiso de que ese negocio o ese restaurante o hotel, pues va a tener una subsistencia de 5 años. No puede cerrarse antes de 5 años, porque ha recibido por eso la ayuda de la Unión Europea. Ahora, la inmensa mayoría pues no cierra porque es un negocio bastante bueno. Y es el éxito precisamente que tenemos aquí en esta comarca del desarrollo turístico. Por eso la calidad va unida a la inversión y va unida al compromiso de todos de brindar al visitante lo mejor que se tiene. Por eso una de las cosas que me olvidé antes de decir fue la, digamos, rehabilitación de lo que era el antiguo casco histórico de Finisterre, el antiguo casco del pueblo pesquero que aquí teníamos. Entonces, todas las calles se levantaron, se puso el firme de adoquinado, las aceras con losas de piedra, los alumbrados se pusieron faroles, es decir, se ha hecho toda una reforma integral de todo lo que es el casco histórico, que es precisamente aquello que van a apreciar y valorar los que nos visitan. Y juntamente con eso, los pequeños hoteles, los pequeños restaurantes, pues no tienen cocineros improvisados, sino de gente ya con estudios preparados en la escuela de hostelería, para poder dar unos productos realmente de calidad. O sea, no solamente el producto en la elaboración, sino también gracias a los productos de calidad que aquí se tienen. Es decir, el pescado que llega directamente del mar y va para el plato, pues no tiene el mismo sabor de un congelado o de uno que tiene 3 o 4 días hasta llegar a Madrid. Esa es la gran diferencia que tenemos aquí en Finisterre y digamos, el gran hándicap que podemos ofrecer con respecto al resto del territorio.
Muy bien, muchas gracias. Aquí una pregunta de la alumna Yanela López, es una distinguida alumna del 10º ciclo nuestro, que aquí dice así: buenas tardes, usted mencionó en un principio que no estaban preparados urbanísticamente para realizar la actividad turística debido a la inexistente ejecución de proyectos de infraestructura. ¿Cómo se consiguió la concientización y participación de los gobiernos municipales, alcaldes, para emprender estos cambios que en su momento estuvieron ausentes? Pues lo primero que se hizo fue encargar a una empresa el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana, es decir, de urbanización, porque hasta entonces, pues cada uno construía donde le parecía. No existía una planificación urbanística. Eh, el terreno que el año anterior había sido para sembrar papas, pues al año siguiente se construía ahí una casa, sin servicios, sin alcantarillado, sin agua potable. Ahora no. Ahora, si quieres edificar, pues tiene que tener primero los servicios, tiene que estar urbanizado. ¿eh? Y entonces, por eso, es una de las cosas que, bueno, políticamente fue más negativa en el hecho de que la gente, pues, eso no lo asumía, porque ellos consideraban de que ese terreno de cultivo era un solar donde podían edificar. Pero ya con el tiempo la gente lo ha comprendido y hoy, pues, lo valora. Lo valora ¿por qué? Porque sabe de que lo que tiene ya es un solar, un terreno, con toda la garantía de que allí puede edificar y de que allí puede, pues, tener todos los servicios urbanísticos correspondientes. Además de que por parte del gobierno gallego, también a los ayuntamientos se les ha dado unas ayudas casi del 80% de lo que era el planeamiento urbanístico para que se ejecutaran, para que se hicieran esos proyectos de planeamiento urbanístico. Ahora, ¿cuál es el problema, como decía antes, de los proyectos urbanísticos? Es que muchos de ellos pues chocan con los intereses particulares de determinadas personas y no suelen ser muy populares, aunque después vean que es algo muy positivo. Y como dije también antes, ¿verdad? Por una parte era eso, lo que era la urbanización privada, y luego después todo lo que ha sido la recuperación de lo que es la urbanización que ya existía antiguamente en lo que es el casco histórico de Finisterre, ¿verdad? Fisterra es el nombre en gallego y Finisterre el nombre en castellano. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, usted recordará que la palabra Finisterre en el Perú es una palabra muy popular. Sí, sí, sí. ¿No? Muy popular por un negocio que usted ya habrá oído hablar, ¿no? Sí, la funeraria. Sí, exactamente. Bueno, yo quería, en tanto aparezca alguna pregunta, usted ha señalado un tema muy trascendente, que es el referente a la migración juvenil. Que usted señaló que inicialmente estos jóvenes pues se iban a otras regiones, a Barcelona, Madrid, otros lugares. Este proyecto, esta propuesta, cuyos resultados usted nos ha mostrado, ¿ha resuelto el problema migratorio juvenil totalmente, parcialmente, de alguna manera? Ha resuelto parcialmente. Totalmente es imposible, porque aquí lo que hemos conseguido ha sido el desarrollo turístico, pero aún nos queda digamos, una tarea pendiente, que es el desarrollo industrial. Es decir, aquí, con motivo de el accidente del Prestige, no sé si se acordará, ¿verdad? Aquel petrolero que se hundió aquí frente a las costas de Galicia y que lo inundó todo de petróleo, todas las playas, ¿verdad? Gracias a eso, pues fue conocido, digamos, esta Costa de Morte por el resto de España y también por el resto del mundo. ¿Por qué? Porque aquí vinieron 10.000 voluntarios a limpiar las playas. O sea, fue una acción de solidaridad realmente encomiable.
y que eso dio a conocer Finisterre y toda la Costa da Morte al resto de España. ¿Por qué? Porque aquellos que vinieron como voluntarios para limpiar las playas, luego han vuelto con sus familias ya como turistas, que descubrieron que aquí no solamente es un lugar de pesca, donde trabajaban pues, la gente, sino que es un lugar donde se puede venir a disfrutar de las playas, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de todos los atractivos que aquí se ofrecen. Una de las cosas que es muy singular, que aquí, junto al faro, existe un edificio que era el antiguo edificio de señales marítimas, con banderas. Es decir, se hablaba desde tierra a los barcos con el sistema de banderas. Bien, pues ahora eso ya quedó en desuso. Ese lugar había quedado pues abandonado. En la época en que yo estuve de alcalde, conseguí que nos lo entregaran al ayuntamiento y que la Junta de Galicia, el gobierno gallego, hiciera una obra de reconstrucción. Y luego se sacó a subasta para ser concesionado. Es decir, ahora hay una concesión, una empresa que se encarga de la explotación turística de este pequeño hotel. Pero este pequeño hotel, ¿cuál es la principal oferta que tiene? El estar allí un día de temporal. Las sensaciones de rayos, truenos y la lluvia tan grande que cae en esos momentos es una sensación que mucha gente pues quiere vivir, quiere experimentar. Es decir, hasta eso tiene un valor para el turismo. Bueno, ok. Muchas gracias, don José Fernando. Vamos a revisar si ya no hay más interrogantes. Bueno, entonces he escuchado todo lo que usted nos ha explicado. Quisiera yo pedirle si es que nos podríamos mantener en contacto permanentemente para seguir escuchando esta historia. Yo creo que a partir de lo que usted nos ha señalado, la historia de Finisterre y Galicia y el trabajo suyo, creo que nos hemos quedado en la mitad de la novela. Tal vez sería bueno seguir contactándonos con usted para que nos siga contando los nuevos logros y los nuevos resultados, para seguir aprendiendo las cosas que usted ha señalado, ¿no? Por ejemplo, a mí me queda muy claro el asunto que usted ha señalado de la calidad para los negocios pequeñitos, porque aquí funciona al revés. Aquí el sistema de calidad solamente la traen las grandes empresas, las grandes cadenas, las grandes organizaciones, pero los negocios chiquititos ensayan alguna forma de calidad, pero no lo hacen de forma estandarizada. De manera que eso me parece que es algo muy, pero muy interesante para los propósitos nuestros. Y es que aquí nosotros dependemos de la calidad que escapa de lo que es un turismo masificado. O sea, nosotros no queremos un turismo estilo venidor en la costa, en la zona de Alicante, ¿verdad? En la costa mediterránea. Sí, es un turismo de mucha gente, de masa, pero ¿qué es lo que pasa? Que se pierde lo que es la calidad. Mientras lo que aquí nosotros ofrecemos en Galicia, y concretamente en toda esta Costa da Morte y particularmente en Finisterre, es ese turismo de calidad no masificado. Y ese turismo en el cual pues la gente se siente a gusto, puede salir. Sobre todo, una de las cosas más notorias es que aquí puede salir la gente a pasear a las 3, 4 de la mañana sin problema ninguno de seguridad. O sea, aquí la seguridad es al 100%, cosa que en otros lugares pues ya es cosa muy distinta. Incluso en otros lugares pues se da un turismo de borrachera, que aquí no lo tenemos. Aquí tenemos un turismo alemán, un turismo inglés, un turismo italiano, pero es un turismo de familias y un turismo de que la gente viene aquí a pasarlo bien. No viene solamente al fin de semana, porque aquí en España las bebidas alcohólicas son más baratas que en el resto de Europa, pues sí, donde vienen simplemente a beber. Y eso es lo que a nosotros ese tipo de turismo no lo queremos. Muy bien, entonces
ya no habiendo más interrogantes, don José Fernando, yo le quedo muy agradecido por esta presentación de esta tarde acá y esta noche allá, sobre estas experiencias tan Solamente, positivas para solamente me nosotros, queda, para otra escuela. Sí, solamente dígame. me queda que todavía estoy trabajando y no he logrado del gobierno gallego, es el fomento del turismo náutico, porque son miles los yates que pasan frente a nuestra costa, que van del norte de Europa hacia el Mediterráneo y del Mediterráneo en el sentido contrario. Y que, por supuesto, en nuestro puerto perfectamente pueden estar esas embarcaciones en tránsito. ¿Y qué significa que esas embarcaciones estén en tránsito? Que van a ir a nuestros restaurantes, que van a hacer uso de nuestros hoteles, que van a salir a hacer una visita y comprar recuerdos, y que todo eso pues es un gran beneficio económico para toda la gente de aquí de Finisterre y como de la costa del norte. Por eso es muy importante dotar a estos puertos de una zona náutico-deportiva, y náutico-deportiva con la particularidad de que tienen que tener una zona para el atraque de embarcaciones en tránsito, que esa es la gran lucha que actualmente todavía tengo, junto con el tema de los accesos por carretera aquí a Finisterre. Se ha construido una autovía desde la ciudad de La Coruña hasta un lugar que se llama Bayo, casi mitad de camino, pero falta la otra mitad de la carretera. Y por eso que estoy ahora todavía luchando para que eso se haga realidad. Porque sin una buena vía de comunicación no podemos pensar en un desarrollo económico, tanto turístico como industrial o comercial. Por eso, pues, como se dice, en todas partes se cuecen habas, y aquí también estamos en la lucha por la mejora de la calidad de vida de todos nuestros vecinos, de todos nuestros ciudadanos. Que no seamos ninguno ciudadanos de segunda categoría, que tengamos exactamente los mismos servicios y los mismos derechos que los que viven en las grandes ciudades. Bien, don José Fernando, nuevamente le reitero mi agradecimiento por ese mensaje, por esa presentación, esta exposición de esta tarde, y ojalá que pudiéramos seguir en contacto más adelante para seguir escuchando a usted sobre estos logros, estas experiencias que usted ha hecho posible a través del turismo en su muy importante región turística. Entonces, con dicho todo esto, le agradezco una vez más a usted y, como le repito, quisiera que sigamos permanentemente en contacto. Muy bien, yo estoy dispuesto a colaborar y a contribuir en todo lo que pueda. Ok. Lo mío, como dije, lo mío toda la vida ha sido la enseñanza, la educación, y hoy, que ya estoy jubilado, pues puedo todavía seguir contribuyendo y ayudando en la medida de mis posibilidades. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias entonces, don José Fernando Carrillo Ugarte, expositor de esta tarde en el ciclo de conferencias del mes de noviembre de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma. Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con usted, don José Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto.